Póngase de pie, por favor, con toda la alegría. Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 10. Con todo el ánimo, con toda la alegría que lo caracteriza, vamos a leer esta palabra, esta hermosa palabra del Señor. Póngase de pie, por favor, para que no se me quede dormido, para que no se me quede dormida. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esta es una porción de todo el consejo de la palabra del Señor. Primera de Corintios, entonces, en el capítulo 3 y el versículo 10. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, es decir, usted y yo. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Amén. Palabra del Señor. Aleluya. Amén, hermano. Traiga a los demás tampoco. La palabra del Señor, esta es una carta la cual escribió el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia, a una de las tantas iglesias, esta llamada la iglesia de Corinto. Pero esta palabra también, como fue para los antiguos, también es para nosotros. Y el consejo del apóstol Pablo, que comienza hablando, dice: por la gracia de Dios que me ha sido dada. Esto no es por mérito, esto no es por capacidad o pituto, esto es por gracia de Dios, por gracia de Dios en nuestras vidas. El propio apóstol Pablo decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. No podemos desconocer las bondades y las misericordias del Señor en nuestras vidas. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Aleluya. El apóstol Pedro nos habla a nosotros en el capítulo 2 y el versículo 5 y nos dice que nosotros somos piedras vivas. Nos llama el apóstol de edificio. La tarea de nosotros es ir edificando. Para eso estamos llamados. Y para eso existe un fundamento. La palabra del Señor dice, el propio apóstol Pablo también, hablándole a la iglesia de Éfeso, les dice: yo puse el fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Todo lo que nosotros queramos edificar, el fundamento debe ser Cristo en nuestras vidas. Amén. La iglesia católica, ellos tienen su fundamento o ponen a un hombre que es el Papa y ellos se rigen de acuerdo a lo que él enseña, de acuerdo a lo que él dice. En todas las partes del mundo se habla los comunicados que vienen de Roma, entonces es eso lo que se habla por todos los lugares. Pero nosotros no confiamos en papa alguno, no nos creemos esa papa. Nosotros creemos a la palabra
del Señor. Amén. La piedra del ángulo, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor dice que ella no fue traída por hombre alguno, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios habló a través del Espíritu Santo a los hombres. Esta es la palabra que nosotros tenemos el día de hoy. Esta palabra es capaz de cambiar hombres y mujeres. A todo aquel que se acerca, Dios puede transformar su vida. Así que esta palabra nunca fue traída por voluntad humana. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso, hermanos, es la importancia de conocer la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba en el desierto, le llevó, dice el Espíritu, para ser tentado. ¿Con qué cree usted que se defendió? Con la palabra. El diablo le dijo, convierte estas piedras en pan. Y el propio Señor le dijo, escrito está. Escrito está. No debemos olvidar esa referencia. La palabra del Señor, escrito está. A Martín Lutero en el año 1540, cuando estaba allá en Inglaterra, lo tomaron a él por los escritos que él había dicho. Él había dicho que el hombre era salvo solamente a través de la gracia. No había otra cosa para ser salvo. No importaba pagar indulgencias, pagar dinero para ser perdonado. Bastaba con la gracia de Dios. Estos hombres le tomaron y lo llevaron frente a los tribunales que ellos tenían. Y cuando lo expusieron frente a toda la gente, lo que él dijo, pruébeme con la escritura, pruébeme con la palabra. No hay otra forma. Solo a través de la palabra, solo a través de la escritura. Para eso estamos aquí los días miércoles, hermanos, aprendiendo, conociéndonos, dándonos tiempo, invirtiendo tiempo, dando tiempo, hermanos, al Señor, para poder aprender, para conocer la palabra del Señor. La primera cosa, hermanos, la iglesia. El poder de la iglesia no radica en ritos, ceremonias, mandas o pactos o sacramentos. El poder de la iglesia radica en hombres íntegros, en hombres y mujeres que se han guardado para servir a Dios. Amén. Son esos los hombres que Dios anda buscando. La palabra del Señor dice en Zacarías 4:6, nuestras armas no son carnales. No hay ceremonias, no hay ritos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y contra todo lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¿Cuáles son esas herramientas? La palabra. ¿Cuáles son esas herramientas? El ayuno, la oración, buscar a Dios. Buscar a Dios en este tiempo es lo que necesitamos. Para que una mujer pueda tener y dar a luz a un hijo, le va a doler. Le va a doler. No hay cosa más grande, dicen las mujeres, que el dolor de parto. Nosotros debemos dar a luz nuevas almas, hombres y mujeres que conozcan al Señor. Abrir nuestras puertas, hermanos, para que otros vengan y conozcan esta gracia que ha llegado hasta nuestras vidas. No podemos encerrarnos y cerrar nuestras puertas como que nosotros solamente podemos conocer esto. Esto es dado para todo aquel que se acerca. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa debe ser nuestra consigna. Ganar almas para el reino. Hermanos, algo fundamental en nuestras vidas debe ser la alabanza. Debe estar implícita en todo hombre y en toda mujer que se acerca a Dios. Debe haber un corazón agradecido. Los muros de Jericó, cuando dice la palabra del Señor que Él les entregó mandamiento para que ellos cada día, durante 7 días, dieran una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó, porque era una ciudad amurallada. Los muros eran tan anchos que dicen que aún carretas, carros, podían pasar sobre los muros de la ciudad. Cuenta la historia bíblica que cada día ellos daban una vuelta alrededor de la ciudad, el pueblo de Israel. Una vuelta por día durante 6 días. Y el día número 7, ellos dieron 7 vueltas. Y la Biblia dice que cuando estaban ellos frente al muro, las trompetas sonaron. Y lo que ellos hicieron, quebraron las teas, quebraron los recipientes que ellos llevaban. Eso es símbolo de una vida quebrantada, que se rompe delante de la presencia del Señor. Las trompetas son símbolo de la alabanza que tiene que estar en los labios de un hombre o una mujer que ha conocido a Dios. Las vueltas es sinónimo de obediencia a Dios, sinónimo de perseverancia, que aunque el día de hoy no veamos nada, pero mañana lo veremos. Amén. Compartía con mi esposa, fui a comprar, hermano, unas telas, y mientras venía escuchando una predicación, el hombre que estaba hablando, me recordé de cuando recién comenzamos esto, que éramos mucho menos, hermano, que ahora. Y el pastor Valentín nos entregó una palabra, y la palabra del Señor fue: tus inicios son pequeños, pero tu final será grande. No importa cómo empecemos, hermanos, lo que importa es nuestro. Estamos llamados a ser victoriosos en Cristo. Amén. Porque aquel que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Dios está de nuestro lado y Él dirige su ejército, que es la iglesia victoriosa del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban ellos en la cárcel. Los habían puesto allí, hermanos, porque predicaban a Dios. Les habían puesto con cepos en sus manos y en sus pies. En ese lugar, hermanos, para muchas personas no habría motivo para poder alabar. ¿Cómo un hombre va a estar cantando en semejante situación adversa? Sin embargo, estos hombres, movidos por Dios, porque ellos sí habían tenido un encuentro con Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos no tenían micrófonos como nosotros. Ellos no estaban en asientos como usted está en este día. Ellos lo único que tenían eran sus voces para alabar al Señor. Y la palabra del Señor dice que mientras ellos estaban cantando, dice que los cepos se abrieron. Y no solo eso, sino que los propios hombres que estaban también con ellos en la cárcel les escuchaban cantar a Dios, y ellos decían: ¿cómo estos hombres están en dificultad, están cantando a Dios? ¿Cómo puede ser eso? Y ellos no callaron, ellos siguieron cantando, ellos siguieron alabando a Dios. Y cuando ellos estaban en su tribulación, en su adversidad, estaban cantando a Dios, la palabra del Señor dice que las puertas de la cárcel se abrieron. Amén. Cuando la alabanza fluye de nuestra boca, hermanos, las dificultades se disipan. Y aunque éstas continúen, sabemos que la adversidad, Dios es fiel, que ha prometido estar con nosotros. Amén. Cuando los hombres iban
de camino hacia la ciudad de Gadara, y dice que se levantó una gran tormenta. Jesús estaba con ellos. En toda la dificultad, en todo el problema, Él estuvo siempre con ellos. Y Dios ha prometido estar con nosotros a través de su Espíritu Santo, siempre con nosotros. Amén. Aleluya. Porque fiel es aquel que nos ha llamado. Aleluya. La estabilidad, hermanos, y el futuro de la iglesia no depende de hombre alguno. Ninguno de nosotros, no hay hombre sobre la tierra, no hay mujer sobre la tierra que tenga la capacidad para que la obra del Señor sea sustentada sobre sus hombros. Amén, Señor. La Biblia dice que Elías, ¿se recuerda usted del relato cuando dice que estaba en la cueva? Viene el Señor a hablarle y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y la respuesta de Elías fue: Señor, he sentido un vivo celo por ti. Todos los demás se descarriaron, Señor. Yo solamente estoy. Lo que Elías le estaba diciendo: Señor, todos se fueron, todos te dejaron. La obra, el evangelio, la predicación, todo depende solamente de mí. Tú dependes de mí. Y la respuesta del Señor fue: Elías, sal de esta cueva. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Dios tiene su ejército, hermanos. Amén. Amén. A veces nosotros, tomando las palabras del pastor Alejandro en la vigilia, nos creemos eso. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. La última chupada del mate. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién entonces? Es como que la obra se va a caer si yo no estoy. No, mi hermano. No, mi hermana. Vive Dios que no es así. Aquel que sustenta todas las cosas es aquel que sustenta su iglesia. Amén. El poder de la iglesia no está y no radica en hombre alguno. Radica en Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Ni todo el poder del infierno, hermanos. Por eso nosotros, con estrategias humanas, con actividades, no vamos a conseguir nada. Porque ha sido el propio Dios que ha dicho: no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Amén. Amén. A Él debemos buscar, que sea su presencia la que descienda sobre nuestras vidas. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que constantemente vivía con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no era algo aprendido solamente en libros, sino era una realidad. Cuando ellos quisieron pasar de una ciudad a Samaria, fue el propio Espíritu Santo quien dice la Biblia que el propio Espíritu Santo se los prohibió. Cuando ellos quisieron ordenar gente para que sirviera las mesas, fue el Espíritu Santo quien dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé. Cuando recién comienza el libro de los Hechos y Dios descendió en el aposento alto, fue el Espíritu Santo quien se derramó sobre ellos para darles poder para hacer la obra que dependía de ellos. Es Dios, hermanos. Es Dios en nuestras vidas. Tercera cosa, un hombre altivo, una mujer altiva, que no se acerca a Dios, es una persona que no ha experimentado un encuentro con Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, dice que de pronto se le aparece un resplandor de luz del cielo y era Jesús, a quien él perseguía. El nombre Pablo significa destructor. El nombre Saulo significa destructor. Pero cuando tiene el encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre. De Saulo pasó a ser Pablo. ¿Y sabe lo que significa Pablo? Pequeño.
Saulo de Tarso se encontró con uno mayor que él. Cuando ese encuentro se produce, su corazón, su propia apreciación de sí mismo cambia. Entonces ahora él es considerado alguien pequeño, una persona humilde. Amén. Es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Cuarta cosa, un hombre silencioso, un hombre quieto, una persona cómoda, es una persona que no ha experimentado el perdón de Dios. La Biblia dice que cuando estaba Zacarías, le tocaba a él entrar en el templo, y él entra al templo y dice que se le apareció un ángel. El ángel habla con él y le promete un hijo. El problema era que su esposa era estéril, no podía tener hijos. Pero cuando el ángel le habla y él dice, ¿cómo será esto? Y él no lo cree. Cuando no lo cree, el ángel le dice, por no haber creído, te quedarás mudo. Silencioso completo. No podía hablar, no podía contar el encuentro que él había tenido. Y cuando el hijo nació, después de 9 meses recién, él pudo recuperar el habla y él pudo contar lo que había experimentado. Cuando nosotros, hermanos, no hemos experimentado un encuentro con Dios, entonces nuestras vidas serán secas. Nuestras vidas serán silenciosas. Nuestras vidas, en nosotros no habrá una palabra de alabanza, una palabra de gratitud al Señor. Diferente es cuando hemos conocido de esta gracia. Cuando alguien nos hace algún beneficio, cuando alguien ha tenido amabilidad con nosotros, somos personas agradecidas y les damos la mano y muchas gracias. ¿Cuánto más ha hecho Dios por nosotros? ¿Cómo hemos de quedarnos callados? ¿Cómo hemos de vivir vidas silenciadas? No podemos, hermanos. Necesitamos y debemos experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios en nuestras vidas para poder compartir esta gracia que nos ha sido entregada. Amén. Amén. Por último, hermanos, nuestras vidas, una iglesia con temor, una iglesia con miedo, es una iglesia que no ha conocido, no ha experimentado el poder de Dios. Fíjese, la Biblia dice que cuando estos discípulos estaban, después de haber sido sanado el hombre cojo de nacimiento, dice que los hombres los judíos le tomaron y les prohibieron que no hablaran en el nombre de Jesús. Así que los golpearon y después de haberlos amenazado de que no lo hicieran, de que se quedaran callados, los echaron a la calle. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos se fueron, no para la casa. Ellos se fueron hasta un lugar en donde se reunieron con los demás hermanos y ellos hicieron uso del arma más poderosa que hombre alguno haya conocido. Que no son las bombas lacrimógenas, no son las barricadas. Ellos hicieron uso de la oración. Cuando ellos estaban en ese lugar, ellos oraron a Dios. Ellos reconocieron su incapacidad y su temor frente a las amenazas que habían recibido. ¿Y cuál fue el resultado? La Biblia dice que mientras ellos estaban orando, Dios descendió y los llenó con su Espíritu Santo, y como resultado ellos pudieron hablar la palabra del Señor con denuedo, con valentía. No importaba todo lo que ellos habían sufrido. Ahora Dios estaba con ellos. Ellos habían experimentado el poder de Dios en sus vidas. Por eso no podemos nosotros, hermanos, si hemos conocido a Dios,
No podemos nosotros ser personas timoratas. No podemos vivir nuestras vidas en silencio, anónimos. Que todo el mundo conozca a Dios a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras palabras. Todo hombre debe conocer a Dios. La palabra del Señor dice que ellos oraron y dijeron: no oramos solamente por tu palabra en nosotros, sino también oramos por lo que han de creer, por la palabra de ellos, refiriéndose a usted y a mí. Hermanos, esta es una tarea en la cual Dios nos ha prometido victoria. Dios nos ha prometido estar con nosotros en toda situación. Dios estaría con nosotros siempre. Amén. No guarde silencio. Vamos a terminar este año. Y este año, hermanos, debe ser un año de compromiso. Debe ser un año en donde nosotros podamos rendir nuestras vidas nuevamente, volvernos al Señor. Este es un año en donde Dios nos va a bendecir individualmente, como familia y como congregación. Amén. Hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros en este tiempo. Vamos a bendecir al Señor. Amén. Vamos a bendecir al Señor. Amén.